¿Se ve en pantalla? Sí, doctor. Sí, se ve, doctor. Bien, hoy día vamos a tratar el tema de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, ¿no? Este es el índice de la presentación, lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver los objetivos, una introducción al tema, la definición, las causas de hemorragias de la segunda mitad del embarazo, como son la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta, la basa previa, la rotura uterina y la rotura del seno marginal, ¿no? En todos ellos vamos a ver su cuadro clínico, su diagnóstico, complicaciones, manejo y tratamiento. Son objetivos de esta clase que se van a diferenciar las principales causas de hemorragia de la segunda mitad del embarazo, conocer la incidencia de las principales causas, conocer los factores de riesgos asociados, diferenciar bien entre lo que es el desprendimiento prematuro de la placenta y la placenta previa, y conocer el manejo adecuado de estas hemorragias de la segunda mitad del embarazo, ¿no? Así como las complicaciones a las que puede llevar. En 5% de los embarazos se producen hemorragia anteparto. En el 5% de los embarazos se produce hemorragia anteparto. Más o menos 1,2% de esos 5% son por placenta previa. 1% es por el DPP y hay 2,8% de causas indeterminadas, que no se pueden determinar exactamente dónde fue el sangrado, ¿no? Las causas que no son DPP y placenta previa son muy infrecuentes, como es la rotura uterina, como es la basa previa o más aún la rotura del seno marginal, ¿no? Son responsables de 20 a 25% de todas las muertes perinatales. O sea, una complicación es la muerte fetal, ¿no? Casi un cuarto de las muertes perinatales son debidas a hemorragias en la segunda mitad del embarazo, pero principalmente del desprendimiento prematuro de la placenta. 6% de todas las muertes maternas en el mundo son debidas al desprendimiento prematuro de placenta. 6% de todas las muertes maternas en el mundo, ¿ya? El desprendimiento prematuro de placenta afecta a la madre, pero más afecta al feto. A diferencia de la placenta previa, en que en realidad el feto, o sea, tendría que ser un sangrado muy masivo para que se vea afectado, ¿no? Y siempre afecta más bien a la madre, pero generalmente tampoco no, o sea, no es que llegue a la muerte con más frecuencia que el DPP, ¿no? Pero sí le lleva problemas como la anemia crónica, ¿no? La placenta previa es la mayor causa de hemorragia en la segunda mitad del embarazo, definitivamente, de lejos. Y la primera causa directa de muerte materna en el Perú, según el boletín epidemiológico, semana 28 del 2019. Y ahí esa es una cosa importante para ustedes que van a ser médicos generales, saber identificar y saber qué hacer frente a una placenta previa. La definición se define como las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, o sea, el sangrado que tiene lugar después de la semana 22. No olviden que hasta la semana 22 hablamos de aborto. Semana 22 aborto o un peso menor de 500 gramos se define como un aborto, ¿no? Las causas más frecuentes, la placenta previa, hemos dicho ya, y el DPP. Y mucho menos frecuente, la rotura uterina, la basa previa y la rotura del seno marginal, que ni le he puesto. Hay que tener en cuenta que en la segunda mitad del embarazo pueden haber hemorragias de causa de origen obstétrico y causa de origen ginecológico. De origen obstétrico ya lo hemos dicho cuáles son, ¿no? También hay que agregarle a estas causas de origen obstétrico en la segunda mitad del embarazo. El inicio de trabajo de parto también puede iniciarse con un pequeño sangrado, que generalmente va acompañado de moco. Uno se da cuenta que el problema es que la pérdida de tapón mucoso va acompañado con moco, ¿no? Y a veces ese sangrado no es poco, ¿no? O sea, no es mínimo, sino es algo que preocupa a la madre. Acude, estoy sangrando, dice. Y en realidad uno lo verifica, se ha pedido el tapón mucoso.
Y otra causa de las hemorragias que pueden presentarse en el segundo trimestre del embarazo, o en el segundo trimestre del embarazo, perdón, son los desgarros cervicales producidos durante el trabajo de parto. O sea, todavía están ante parto, todavía no se produce el parto, pero hay pacientes que están en trabajo de parto y están con sangrado. Sangrado, sangrado, sangrado. Generalmente sangrado rutilante, rojo. Y es por desgarros cervicales que puede ser debido, por ejemplo, cuando la mujer puja antes de tiempo, ¿no? Y entonces está con dilatación todavía 8 y después está sangrando, 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 ¿no? Y a veces eso preocupa, estresa, sobre todo a la obstetriz, ¿no? Y está llamando, llamando, y en verdad hay que saber tener bien claro los conceptos para saber que eso es porque seguramente ha habido un sangrado, un desgarro cervical, o de repente una vez es una manera de una forma de sangrado que se produce al término del embarazo en el trabajo de parto es la rotura del seno marginal, ¿no? Que lo vamos a ver al final de esta presentación. De origen ginecológico, los procesos infecciosos cérvico-vaginales pueden producir sangrado, una úlcera en el cuello puede producir sangrado, ¿no? Entonces, la mujer acude por sangrado, uno la examina y tiene una úlcera, una cervicitis, una úlcera, y ahí es sangrado. Es un cuello que normalmente el cuello durante el embarazo se carga mucho de sangre y fácilmente, si hay una lesión, va a sangrar. Puede haber tumores como los pólipos, ¿no? Pólipos que pongan sangrado, que están en el canal cervical o que ya se están abortando los pólipos. Miomas también cervicales que se están abordando y producen sangrado. O también podría ser que esté asociado a una neoplasia, ¿no? A un cáncer cervical. También puede haber traumatismos genitales, en genitales, o sea, generalmente postcoitales, y la paciente viene sangrando, ¿no? Y la pregunta clave es que he tenido relaciones con mi esposo y he empezado a sangrar, ¿no? Y cuando te dicen eso, ya tú imaginas que es un problema, salvo que tenga una lesión en el cuello, que al golpear el cuello uterino, la paciente presenta sangrado. Si no, hay que pensar en los desgarros, en el desgarro de vagina. Y también la mujer gestante no es infrecuente que pueda tener varices vulvovaginales, ¿no? Y que fácilmente pueden sangrar durante el embarazo, ¿no? Sobre todo por un traumatismo también, ¿no? Pero son las válvulas, así como hay válvulas, varices en las extremidades, puede haber en la región vulvar, vulvovaginal, como también las hay internas, varices pélvicas, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la placenta previa. ¿Ya? La definición de placenta previa es que el orificio cervical interno esté cubierto, o está cubierto parcial o completamente por la placenta. ¿Ya? En el pasado, esto se clasificaba inicialmente como total o parcial. Eso en el pasado se clasificaba como total o parcial. Eso se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Ya no van a escuchar, oye, placenta previa parcial. O sea, toda placenta que ocluye el orificio cervical interno, acá la definición dice parcial, esta es una definición reciente de los Institutos de Salud Pública de los Estados Unidos, 2019. eh, Ecográficamente la placenta, el orificio cervical interno, perdón, el orificio cervical interno es un punto. Entonces, generalmente todo placenta que esté cubriendo ese punto es una placenta previa. ¿Ok? La definición de parcial venía cuando el diagnóstico de la placenta se hacía clínicamente. En una época cuando no había ecografía, entonces la paciente venía sangrando. Muchas veces la paciente venía sangrando ya al término del embarazo, ya arrancando trabajo de parto. Y había dilatación, o el cuello era un cuello ya de multípara, ya tenía permeabilidad. Entonces el examinador podía pasar su dedo a través de los orificios y tocaba la placenta. Al tocarla, la frase clásica era: se tacta colchón placentario. Obviamente tenía que ser con mucho cuidado porque muchas veces esos tactos pues, están incluso contraindicados en placenta previa. El tacto vaginal puede provocar, desencadenar un tremendo sangrado, ¿no? Y a veces, ¿qué ocurría? Que se sentía parte de la placenta, pero también se sentía la cabeza fetal.
A eso se le llamaba placenta previa parcial. Y a veces se sentía el borde de la placenta en un lado y se acuñó el término de placenta previa marginal. ¿Ya? Pero la definición actual es toda placenta que ocluye el OSI es una placenta previa. ¿Ya? Y lo que actualmente se utiliza es el término placenta baja, ¿no? Placenta baja, antes se decía placenta de inserción baja, ¿no? El borde de la placenta no cubre el orificio cervical interno, sino que se encuentra dentro de un perímetro de 2 centímetros de ancho alrededor del orificio. O sea, la placenta llega hasta 2 centímetros, un perímetro hasta 2 centímetros, y entonces uno dice, en ese margen de previo al orificio cervical interno hasta los 2 centímetros o 20 milímetros, digo que la placenta es de inserción baja, o simplemente placenta baja. ¿Ok? Y puede estar acompañado de sangrado, puede provocar sangrado todo. Pero es una placenta que podría permitir el parto vaginal, por decirles. ¿Ya? El término previamente utilizado, placenta previa marginal, describió una placenta que estaba en el borde del orificio interno, pero que no lo cubría. ¿Ok? Entonces, este término aún se utiliza, por si acaso. Y acá les he puesto estos términos porque los van a escuchar, porque todavía se utilizan. Este término es la clasificación clínica clásica que les he explicado, ¿no? Placenta previa total, se cubría todo el orificio cervical interno, parcial, y la marginal, que ya se los he explicado, ¿no? Aquí está todo total, la placenta, ¿ok? Aquí está la previa parcial y la marginal. Eso era lo clásico. Hay una clasificación también clásica ecográfica que de ahí se acuñó la placenta, lo que sea, el término de placenta previa, disección baja lateral. Normalmente la placenta previa era, cuando ya apareció la ecografía y ya podías ver que el OSI era un punto, entonces la placenta, cuando estaba cubierta, ese punto era placenta previa total. Ecográficamente ese es total. ¿Ok? Ya no había la parcial. Pero sí se acuñó el término de placenta de implantación baja o de inserción baja, y habían dos modalidades. La marginal, que era la que no sobrepasaba los 20 milímetros, no menor de 20 milímetros al OSI, era la marginal, la placenta previa marginal, este es el OSI. Y la placenta previa lateral, de inserción baja lateral, que la que estaba entre 20 a 50 milímetros del OSI, más elevado. Esa era la placenta de inserción baja lateral. Esta clasificación ya no se usa. ¿Por qué? Porque la medicina, basada en evidencia, ha probado que las placentas que están por encima de los 20 milímetros no tienen relevancia clínica para el resultado final del embarazo, o sea, si termina por parto abdominal, que los sangrados no son significativos, ¿no? ¿No? O son mejor dicho, infrecuentes. Entonces, solo se ha quedado con la placenta baja, ¿no? Que es la marginal, la clásica marginal, hasta 20 milímetros de luz. ¿Ok? ¿Está claro lo que he dicho? Sí, Ya, doctor. ya, el silencio es elocuente. En cuanto a la incidencia de la placenta previa es 1 en 200 partos, en general. Ya, 1 en 200 partos. Y 20% de las hemorragias del tercer trimestre de la gestación son por placenta previa. El tercer trimestre de la gestación son por placenta previa. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener placenta previa? Antecedente de una placenta previa anterior, un embarazo anterior, ¿no? El antecedente de parto por cesárea, ¿no? El embarazo múltiple, la multiparidad, la edad materna avanzada, el tratamiento de la infertilidad, aborto previo, no por el aborto mismo, sino por la resolución del aborto. O sea, si hicieron legrado, entonces eso va a favorecer
la aparición del siguiente embarazo de una placenta previa. Es decir, tiene mucho que ver la placenta previa con la presencia de un antecedente de procedimiento quirúrgico intrauterino. Todo que pueda dejar alguna cicatriz en el útero, la principal es la cesárea. Por eso que la cesárea es la cosa más frecuente que va asociada a la placenta previa. La cesárea. Cuanto mayor número de cesáreas, mayor es la posibilidad. ¿Ok? Se ha visto una relación con tabaquismo, con consumo de cocaína. El efecto masculino aparentemente fuera mayor. Y la rosa no blanca es más frecuente, como un factor de riesgo. En cuanto a la fisiopatología, la presencia de áreas subóptimas en el endometrio, en la cavidad uterina superior, debido a cirugías o embarazos anteriores, promueve la implantación del trofoblasto en la cavidad uterina inferior o su crecimiento unidireccional hacia ella, ¿no? Existe un área de superficie placentaria particularmente grande, es otra causa, como en el caso de las gestiones múltiples, o en respuesta a una perfusión uteroplacentaria reducida. O sea, esas son las causas. Si la placenta encuentra zonas que no están bien irrigadas, entonces la placenta tiende a ubicarse fuera de su inserción normal, que es generalmente fúnico posterior. Eso es la placenta normo inserta y la fúnico posterior, ¿no? Cualquier cicatriz, área subóptima de perfusión sanguínea, la placenta busca el mejor territorio. Cuando es muy grande, como las gestaciones múltiples desde el útero, obviamente a veces las placentas son dobles. Y si es triple, es peor. Hay mayor frecuencia que la placenta ocupe el polo inferior. ¿Cuáles son las características clínicas de la placenta previa? Sospechada en toda gestante mayor de 22 semanas con sangrado indoloro. Lo clásico, lo usual, es que no haya dolor. Podría estar acompañada de una amenaza, o sea, con contracciones, ¿ya? Pero lo clásico, lo usual, o sea, lo general es que no haya dolor, el principio general. Hay excepciones, no hay dolor. En 10 a 20% del sangrado está asociado a contracciones, como les decía. Sospecha clínica en toda gestante con sangrado vaginal, clásicamente indoloro y rojo. Es otra característica importante, ojo. El sangrado de la placenta previa es rojo. Y no solamente rojo, sino rojo rutilante. ¿Okay? ¿Qué significa rutilante? Que brilla. ¿Ya? Un sangrado rojo rutilante. O provocado por las relaciones sexuales. A veces viene después del coito a sangrado. Entonces uno ahí piensa, o sea, hay problemas de cuello, a veces piensa, no, placenta previa. Tiene que pensar en la placenta previa. La ecografía define, no hay placenta previa. Entonces ahí, recién cuando tú dejas la placenta previa, pues, piensas en sangrado en el cuello. ¿Ok? Ahora, obviamente si estamos hablando de sangrado rojo rutilante, porque si sangrado es oscuro, rojo vinoso, pensamos en otra entidad que es el desprendimiento prematuro de placenta. Un tercio de las pacientes sangran antes de las 30 semanas. Un tercio sangran antes de las 30 semanas, ¿no? Generalmente cuando se sangra tan temprano hay mayor morbilidad, porque falta mucho problema a las pacientes que van a sangrar sangrado repetido, van a ir a anemia crónica, ese es el problema. Entonces, un tercio sangra antes de las 30 semanas, ¿no? Entonces, 2 tercios sangran después. Porque ese es el sangrado clásico del tercer trimestre, ¿no? Está asociado entre las causas principales a la placenta previa. Un tercio entre la semana 30 y 36, 20% por primera vez en más de 36. O sea, un quinto de las pacientes que tienen placenta previa sangran recién a término, ¿no? Entonces, pueden venir ya en inicio de trabajo de parto, en promo trabajo de parto, ¿no? Y con sangrados importantes y uno recién ahí. Pero ahora, por la aparición de la ecografía, casi es bien, salvo que sea paciente del medio rural, ¿no? Del medio rural, pero generalmente, ya incluyendo todas las capitales de todas las regiones, de todos los departamentos del país, hay un ecógrafo y sabe si la paciente tiene placenta previa o no, mucho antes del término.
Y 10% llegan a término sin sangrar. Hay un 10% que llegan a término sin sangrar. Y estas pacientes, estas son las que dan miedo, provocan temor. Porque hay una entidad que va asociada a la placenta previa que es el acretismo placentario. Y cuando el acretismo es un acretismo, no una simple adherencia normal, que es la placenta creta, sino ya hay una perforación del músculo uterino, como la placenta increta o la perjeta que perfora todo, esa paciente a veces llega a timar y no sangra. Entonces, cuando uno dice, esta paciente tiene placenta previa y no ha sangrado, entonces hay que pensar y hay que descartar la posibilidad de estar frente a un acretismo placentario. Y ya van a aprender, ¿cómo se aprende a descartar eso? Ya lo van a hacer ahora, más luego. O luego. El diagnóstico de la placenta previa se basa en la identificación del tejido placentario cubriendo el óseo o próximo a este, ¿no? El estudio ecográfico transabdominal que se realiza inicialmente, porque ya la gestación, la ecografía endovaginal no se hace más allá de las 10 semanas. Ya no sirve, ya, porque el eco del traductor tiene un alcance de 10 centímetros, no más. Entonces ya todo lo que esté por encima de las 10 semanas ya no se ve. Entonces, ya para qué vas a hacer ecografía, hacer la ecografía abdominal, que resulta muy buena. Pero inicialmente tú inicias y vas a ver la placenta previa. Pero a veces, o paciente baja, pero a veces lo que pasa no se puede diferenciar vía abdominal hasta dónde llega el borde inferior de la placenta. Sobre todo en las placentas posteriores, que están implantadas en la cara posterior. Entonces ahí surge, ¿no?, la ecografía endovaginal para definir la posición exacta, o sea, o si está cubierto el orificio cervical interno, y si no está cubierto, a cuántos milímetros llega el borde de la placenta, el borde inferior al óseo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que endovaginal, el rango de falsos positivos es alto, mayor de 25%, de manera que se debe confirmar el diagnóstico con la eco transvaginal. O sea, abdominalmente tú puedes encontrar falso positivo que es placenta previa, sobre todo cuando es posterior, es placenta previa, ¿no? Y los rangos están altos, hasta más de 25%, lo que dice que es placenta previa y no lo es, ¿no? Ahora, a veces, en la ecografía endovaginal sí es evidentemente la placenta previa, porque la placenta previa no es que esté en la cara anterior o esté en la cara posterior, sino una la ve como herradura. Cuando uno ve la placenta como herradura, ella definitivamente es 100% previa, o sea, es imposible no decir que es previa, porque la placenta se ve como una herradura, ¿ok? El problema es cuando no se ve hasta dónde llega el borde. En la cara anterior, preferentemente, y el borde inferior no se sabe hasta dónde llega. Y en el posterior es mucho más difícil. ¿Ya? Una distancia del borde inferior de la placenta a más de 2 centímetros de dosis excluye diagnóstico. Ya no es placenta previa ni variedad, o sea, ni previa ni sección baja. ¿Ok? Acá vemos que en esta ecografía, acá está el cuello, acá está el conducto endocervical, mire, acá está el OCE, el orificio cervical externo, y acá está el OSI, que es un punto, ¿se da cuenta? Es un punto. Entonces, acá la placenta está cubriendo, y obviamente esta es una placenta previa, ¿ok? Si la placenta llegase solamente hasta acá, antes del OSI, ya una distancia de aquí a 20 milímetros está en el rango de la placenta baja. La ecografía endovaginal demostrar superioridad en el diagnóstico de placenta previa, ya se los dije ya, ese es el gold estándar. Miren la sensibilidad, 87.5, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Es una prueba ideal para diagnosticar la placenta previa. El gold estándar es la ecografía endovaginal. Segura en presencia de placenta previa, es segura, o sea, no hay temor. A veces la paciente manifiesta temor, doctor, no voy a sangrar, no, es bien segura, no pasa nada. Incluso en presencia de sangrado activo, ¿ya? Porque el traductor no va a entrar al cuello uterino, no va a golpear el útero, el traductor va al fondo del saco posterior de la vagina. Ahí se va a ubicar el traductor, ¿ya?
La resonancia magnética también se utiliza, pero es más útil en el diagnóstico, ¿no? Cuando tú sospechas de placenta previa a creta o placenta previa per creta, ¿no? Entonces, ahí sí, una prueba de diagnóstica buena de resonancia magnética, aunque ahora hay criterios ecográficos con los cuales uno puede predecir con bastante, o sea, sensibilidad, que la placenta, estamos frente a un caso de acretismo placentario. Con una serie de parámetros, ya esto es para especialidad, con los cuales uno dice, esta es una placenta previa, ¿no? Y la resonancia, ¿cómo se llama? Confirma el diagnóstico. ¿Okay? Acuérdense que la resonancia es un procedimiento que se puede hacer durante el embarazo sin ningún temor, ¿ya? Porque no es radiación la que se emite. En el reporte ecográfico de placenta previa se detalla la distancia que existe, se debe detallar la distancia que existe entre el borde de la placenta y el OSI, ¿ya? Usando terminología estándar en milímetros por fuera del OSI o milímetros de superposición sobre el OSI, ¿ya? En milímetros. Un borde placentario que llega exactamente al borde interno es descrito como 0 milímetros. Entonces ya entra, si hay 0, entonces se presenta previa, ¿ya? Si está exactamente en el borde. Porque los equipos ahora de alta resolución, de alta gama, te dan una definición tremenda, pues es exactamente hasta dónde llega la placenta. Todas las mujeres requieren seguimiento de la placenta que cubre o se superpone al OSI a las 22 semanas de gestación. O sea, si tú puedes encontrar a la paciente ya con la placenta cubriendo el OSI antes de la semana 22, pero no hablamos de placenta previa. ¿Ya? O sea, el tema de placenta previa, en general, les voy a decir una cosa. Cuando la paciente le encuentran, ustedes está cubriendo el OSI a las 28 semanas, van a encontrar en algunos libros, por si acaso lo digo, a 30 semanas, definitivamente eso va a quedar como una placenta, ya es una placenta previa, y se debe usar el término de placenta previa. ¿Ok? Porque lo que sucede es que hay muchas placentas que a la semana 22 podría aparecer como previa, pero cuando llega el tercer trimestre, de repente ya no es previa. Porque la placenta no es que migra, se dice migra la placenta, entre comillas, porque la placenta no tiene patitas para migrar. Lo que pasa es que el útero crece, y al crecer el útero puede arrastrar la placenta a ascender y ya no se estira la fibra muscular, la lleva la placenta para arriba y ya el OSI queda descubierto. ¿Ok? Si eso yo lo encuentro a 28 semanas para adelante, ya no, esa posibilidad de que crezca la fibra y ya no va a darse. ¿Ya? Estadísticamente se presenta previa. Antes de eso sí, entonces uno puede decir, señora, usted tiene una placenta, pero no usamos el término de placenta previa, antes de los 28 semanas, usamos, tiene la placenta oclusiva, está tapando. ¿Ya? Pero todo lo que implica la placenta previa, ya lo hicimos con todo sus letras a partir de 28 semanas para adelante. ¿Ya? En caso de una placenta previa sintomática o una sospecha de cretismo placentario, se debe realizar pruebas de imágenes entre las 28 y 32 semanas de gestación para esclarecer el diagnóstico y permitir planear el manejo durante ese trimestre. Ya, este es el rango. Entre ese rango, ahí se debe definir todo. Ya, la placenta de cretismo placentario está asociada, ¿no? Con la presencia de, o sea, la cesárea. ¿Ya? La incidencia de acretismo, por ejemplo, ¿no? Ha aumentado de 1 en 30.000 en la década de los 50, 1 en 30.000 en la década de los 50 del siglo pasado, a 1 en 500 a 2.000 en la década de los años 80-90. Mira, como ya del 50 a los 80-90 ya, mire cómo cambió. Y de 3 en 1.000 en la primera década de este siglo. Ya en este siglo, ya 3 de 1.000 pacientes previas son acretas. ¿Cómo ha aumentado la incidencia de 1 a 30.000 que ocurría en el siglo pasado? ¿No? Entonces, ¿cuál es el riesgo? O sea, en la presente década está 12.000, ¿eh? 12.000. ¿Cuál es el riesgo
es la cesárea. 10% se ha tenido una cesárea, mayor del 60% se ha tenido más de 4 cesáreas. ¿Se dan cuenta? Entonces la cesárea es un factor de riesgo importante para el acretismo placentario y que se ha incrementado tanto la incidencia del acretismo placentario. Nosotros en el hospital en Almenara tenemos acretismo placentario, no les exagero, tendremos por lo menos pues un caso cada mes, ¿no? Y a veces hasta 2. Se ha incrementado mucho el acretismo placentario. Para las mujeres sin placenta previa, haber tenido un parto por cesárea anterior encuentra el riesgo muy ligeramente, ¿no? O sea, menor al 1% por un máximo de 4 cesáreas previas. O sea, si la placenta no es previa, aunque la paciente tenga una cesárea, 2 cesáreas, 3 cesáreas, el riesgo es bajo si la placenta no es previa. O sea, si la placenta no muy inserta, entonces el riesgo es menos del 1% de que la placenta sea realmente, tenga un grado de acretismo. ¿Ok? Este es el acretismo. Normalmente la placenta debe estar así, está adherida, ¿no?, al endometrio, ¿no? Solamente es la adhesiva materna, y a veces te llega y está normalmente adherida y ya está al músculo uterino. Se pega al músculo ya. Entonces, este acretismo, se dice acretismo placentario, ¿no? Se habla de un espectro del acretismo placentario, ¿no? En este espectro del acretismo placentario se habla de la placenta creta, ¿no? ¿Qué es esto? Y esta placenta creta la placenta en realidad puede ser expulsada y podría no causar problemas y la mujer no perder el útero. ¿Ya? Va a ser un poco dificultosa la expulsión, pero finalmente se puede salvar el útero. Pero cuando la placenta ya es increta, ya perfora el músculo uterino, entonces tenemos que esta placenta sí no va a poder salir. Si nosotros forzamos y sacamos la placenta, se sale con músculo y produce gran hemorragia. Entonces, esto nosotros, como la percreta que perfora todas las capas y llega hasta la serosa y a veces compromete tejido vecino, como por ejemplo la vejiga. Hemos tenido casos de pacientes que acuden por hematuria. Y inicialmente es una cistitis, es esto, y otra vez hematuria, ya evaluación por urología, citoscopía, y en la citoscopía aparecen vellosidades en la mucosa vesical. Entonces es un problema. Entonces esos pacientes tienen que entrar a sala al cesárea con urólogo todo, porque va a ser necesario cortar parte de la vejiga y hacer una nueva vejiga. Esos son pacientes que generalmente se sacan el útero, el plan de sacar el útero, esta paciente cuando diagnosticamos el acretismo placentario y hay alto riesgo de acretismo placentario y uno lo confirma ya intraoperatoriamente, hacia la cesárea, porque cuando uno ve el útero y si la placenta es percreta, perfora todo, va a haber una serie de vasos aberrantes en la superficie uterina. Es una cosa impresionante, ¿ya? Ahí confirma ese diagnóstico. Y es menor en la medida de que no sea percreta, sino solamente depende es increta, entonces uno ve la diferencia. Pero en esos casos, generalmente, la cesárea se hace por la incisión, ya no es en el segmento, sino la incisión es en el fondo uterino. Ya la incisión en la pared tampoco no se utiliza ni Fenestrine ni Kocher, se utiliza mediana, porque a veces la incisión va a ser sifopubiana, o sea, desde las pubis sifoides hasta el pubis, ¿no? O dependiendo del tamaño del útero, porque la idea es sacar el útero, hacer la incisión por el fondo, sacar al bebé en podálico, ¿no? Cerrarlo, no tocar la placenta y hacer la histerectomía, ¿no? Y generalmente la histerectomía también cambia la técnica, porque normalmente la histerectomía empieza por cortar los redondos del útero, ¿no? Y va bajando. En esta es una técnica retrógrada, al revés, modificada, o sea,
Porque la lectura en sí empieza ligando las hipogástricas y se utilizan por ejemplo, en cáncer, por decirlo. Pero en este caso empezamos por las uterinas, ligando las uterinas. También hay otra técnica que se hace con ayuda de radiología intervencionista. Salido el bebé, se hace la trombolización, ¿no? De las uterinas con guía fluoroscópica y se hace la cesárea, porque con eso disminuye un montón el sangrado, porque va a haber una serie de vasos aberrantes cuando la paciente es increta o percreta. ¿Ok? Vean acá la paciente acreta, miren cómo está la paciente, ha entrado más allá. Es una variedad, pero en realidad acá estamos hablando ya, ha perforado el músculo uterino, ¿no? Aquí ha perforado el músculo uterino y esta paciente, que es acreta, pero la variedad es impercreta, ¿no? A perforar el músculo uterino. Y acá, y este es un caso raro, porque este caso fue en el fondo uterino. Eso que está en el 1%, que es muy frecuente, ¿no? Y acá vemos en la muestra cómo se ve que la placenta llega hasta la serosa misma del músculo uterino. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver a qué se asocia la placenta previa. Se asocia a mala presentación fetal, el gran volumen de la placenta en la porción inferior uterina predispone a que el feto asuma la presentación no cefálica. O sea, el feto no tiene espacio para girar y ponerse encefálico. Entonces, a veces la placenta previa está asociada a feto podálico. A veces está asociada a inserción velamentosa del cordón. O sea, el cordón no se inserta en la torta misma placentaria, ¿no? Sino en un borde. Entonces, la inserción velamentosa del cordón, la placenta se inserta por un borde de la placenta. Y eso se llama inserción velamentosa del cordón. Está asociada a retardo de crecimiento intrauterino, a fetos pequeños. Esto generalmente por compromiso materno, porque la paciente generalmente sangra, todos tienen anemia crónicas, son pacientes que por problema materno, nutricional materno, perjudica el crecimiento fetal. Y también está asociada a embolia del líquido amniótico. También puede, al momento de alumbramiento, extraer una placenta previa, el riesgo es bajo, pero existe en la situación que se encuentra. ¿Cuál es el objetivo del manejo? Determinar si la placenta previa se resuelve con el aumento de la edad gestacional, en primer lugar, la psique que está cubriendo el OSI a las 20 semanas, o voy a ver si llega, si se resuelve solo, si esto sube o no sube, entre comillas. Reducir el riesgo de sangrado, que no sangre, y reducir el riesgo de parto prematuro. De hecho, la principal causa de muerte perinatal de los bebés de madres que tienen placenta previa es la prematuridad. Son tan extremos que el feto muere por prematuridad. Y no es porque el feto entre en sufrimiento fetal por la placenta previa, no, no, no. Generalmente, para que ello pase, se tiene que sacar mucho a la paciente, ¿no? Más bien lo que te puede obligar es a extraer fetos muy prematuros que de repente no van a lograr sobrevivir. ¿Ok? Bueno, ese es un dato ya más que tiene que ver con la longitud cervical, ¿no? Cuando el cuello uterino está acortado, hay mayor riesgo de sangrado. Entonces, nosotros medimos el cuello uterino, la distancia entre el OSI y el OSI y el OSE. Y si mide 30 milímetros o menos, esto va asociado a mayor sangrado, a mayor posibilidad de sangrado. Eso lo usamos para el seguimiento. ¿Okay? La evidencia de contracciones regulares en el toco-dinamómetro, o sea, en un cardiotocógrafo, que tiene dos traductores, ¿no? Uno se escucha latidos y el otro percibe las contracciones uterinas, que es el toco-dinamómetro. Son más comunes con cuello corto. Entonces, con cuello corto se va a ver más frecuencia de contracciones. Y si hay contracciones, puede estar asociado a sangrado, ¿no? Ok.
hay que evitar las relaciones sexuales y el ejercicio en la paciente previa, ¿no? Entonces, después de las 20 semanas de gestación, antes, si se ha experimentado sangrado, ¿no? Se deberían evitar las relaciones sexuales o el ejercicio. Porque hay mujeres que han sido al gimnasio y siguen haciendo, y van al gimnasio y siguen yendo, pues hasta las 20 semanas se comportan como si no estuviesen embarazadas. Ya, y después viene ya el cuidado, ¿no? Entonces en estas hay que tener cuidado por el sangrado, ¿no? Y también con las relaciones sexuales, obviamente. Hospitalización versus manejo del hogar. O sea, las pacientes previas se podrían, todas se hospitalizan. En nuestro medio generalmente sí, si posible el sangrado se hospitaliza. Pero si el sangrado leve podría ir a su casa, sí podría. El problema está el acceso al hospital, ¿no? Sin el seguro, ese es un problema. En los hospitales del MINSA o del CIS, el problema va a ser mayor. El estatus socioeconómico que va al seguro es más alto que los que van a hospitales CIS o los asegurados o los que se atienden en el MINS. Entonces, si yo tengo una paciente con paciente previa, el sangrado es leve, pero la paciente vive en Chosica, pucha, de Chosica a la Minara para 2 horas. Entonces, el acceso no es fácil. Entonces, por eso que todas internan, sea sangrado leve, o sea, solamente las sintomáticas no sangran, no se internan, pero todas las que sangran, se las mantienen internadas hasta controlar el sangrado y se van sin sangrado, ¿no? El sangrado que debe preocupar es el sangrado rojo, ojo, porque le digo eso porque la paciente dice, doctor, sigo sangrando, y a veces te dice, ¿cómo es el color del sangrado? Y te dicen, marrón. Entonces, marrón es sangre oxidada, o sea, es sangre vieja, antigua, sangre, o sea, se formó un hematoma y lo está eliminando, y eso puede demorar, pues, 1 semana, 2 semanas en botar eso. Lo que interesa es que no haya sangrado rojo. Lo común es rutilante. ¿Okay? Eso ya les expliqué. En cuanto a la culminación del embarazo, debemos decir que la placenta previa o sea, que no tiene sangrado, en general la placenta previa no tiene sangrado, el embarazo se debería culminar entre las 36 a 37 semanas, 6 días. ¿Ok? Si no tiene sangrado. En el caso de la paciente que tiene historia de sangrado, que ha sangrado una vez, está hospitalizada 2 veces, esa paciente se debe terminar el embarazo a las 36 semanas. O sea, no llegar al término de 37. ¿Ya? La razón es que el riesgo asociado a continuar la gestación es mayor que los riesgos asociados a la prematuridad. Ya a las 36 semanas, o sea, si yo sigo con la paciente que viene con historia de sangrado y la voy a llevar a término 37, esa tiene la posibilidad de sangrar más. De repente arranca pronto trabajo de parto y se viene un gran sangrado y voy a tener que operar de emergencia. Mejor evito eso y lo opero a las 36 semanas. ¿Ok? A las 36 semanas ya los bebés, ¿no? Ya no tienen, o sea, solamente tienen problemas de distrés respiratorio, más o menos a esa edad gestacional es el 1% de los bebés. El 99% ya no tiene problema. ¿Ok? Entonces, lo sensato es culminar a las 36 semanas. Ahora, si no ha sangrado nada, puede ser las 37, pero no más allá de 37, pues, ¿no? Y a veces vemos que pacientes vienen, ahora sobre todo con esto de la pandemia, hemos tenido pacientes con placenta previa a edad gestacional de 39, 40 semanas. Y eso es un riesgo total, porque si arranca el trabajo de partos, y pues el sangrado puede ser masivo, ¿no? ¿Ok? La placenta previa es una emergencia obstétrica y las metas, ¿cuáles son? Lograr mantener a la gestante hemodinámicamente estable y luego determinar si el parto va a ser por cesárea, si está indicado terminar el embarazo ya mismo por cesárea, ¿no? Y eso hay que saber, porque a veces el sangrado es tanto que nos obliga a tener un embarazo a las 32 semanas. ¿Okay? Y a veces aguantamos, damos madurez pulmonar fetal que demora 48 horas y recién culminamos el embarazo, pero a veces se controla el sangrado y no se culmina. O a veces se controla el sangrado y en afán de, o sea, y en espera de que
y que avance la gestación, otra vez el sangrado ya nos obliga a terminar el embarazo. Bueno, la paciente debe ser monitorizada, obviamente, ¿no? Hay que controlar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, controlar la diuresis horaria en caso de paciente que está chocado, ya que pasa una sonda Foley. A veces pasa eso, que la paciente tiene un sangrado tremendo, entra por shock trauma y está chocada la paciente. Y obliga a operar en el momento, ¿no? Y tiene 30 semanas. Tienes que operar, no queda otra. ¿Ok? Hace todas sus... Tratar de estimar la previa sanguínea también es importante para las transfusiones. Y terminar, o sea, hacer su examen de laboratorio, lo más importante en este caso, como mínimo hacer un hemograma, que eso se hace en cualquier hospital del país, ¿no? Y sale con su hemoglobina y todo, sabes cómo está la paciente, ¿no? Y lo de determinar el grupo sanguíneo factor RH por las transfusiones sanguíneas. Ahora ya no es tan capital saber el grupo sanguíneo. Bueno, es bueno saber el grupo sanguíneo y RH de las pacientes, pero ahora en los pacientes, los hospitales que tienen banco de sangre, y estamos hablando de los hospitales 3, ¿no? 3-2, lo que se hace es cruzar la sangre, ¿no? Las pruebas, famosas pruebas cruzadas. O sea, ya no se da la sangre solamente por compatibilidad de grupo y factor RH, sino que se estudian una serie de subgrupos y eso se hace cruzando la sangre de quien va a recibir con las bolsas que yo tengo preparadas. Curso con una, hasta que hay una que es la más compatible. Y esa se usa. ¿Okay? Esas pruebas cruzadas demoran más o menos 45 minutos. Entonces, si yo hago eso, es porque el tiempo me lo permite y la paciente me lo permite, el estado de la paciente, ¿no? Pero hay veces que no se puede esperar y basta con hacer pruebas de compatibilidad de grupo y factor de RH. Nada más, y con eso se transfunde. Pero a los formatos vienen con una exoneración, ¿no? O sea, hay un consentimiento informado y el médico solicita al banco sin pruebas cruzadas. Entonces, solo el grupo nada más, ABO, RH. La paciente va a morir si no le hay una sangre exactamente igual a la que ella tiene, no va a morir. La ABO, o sea, incompatibilidad ABO o RH, factor de RH, sí te puedes morir. Si hay una sangre incompatible, ¿no? Lo otro, a lo sumo, que te va a hacer una reacción alérgica. Te vas a enronchar. La paciente se enroncha, puede ser. ¿Ok? El manejo con cristaloides endovenosos, abrir una buena vía con una plánula 18. Bueno, todo eso se va a ver en el manejo, en lo que se llama el código rojo. ¿Ya? Pero básico, poner una buena vía, una plánula 18. ¿Ya? Y dar cristaloides. Transfusión sanguínea, que hay pacientes cuya presión no mejora con la infusión rápida de 2 litros de cristaloides, a veces es necesario sangrar. Ya cuando la anemia es severa, entonces ya no solamente afecta pues a la oxigenación materna, o sea, quien transporta el oxígeno es la hemoglobina. Cuanto más baja la hemoglobina, la paciente va a tener problemas para transportar el oxígeno. Pero no solamente es eso, sino que cuando ya se sangra mucho, también se pierden plaquetas y se pierden factores de coagulación. Entonces, si es necesario que se forme una coagulación, que los mecanismos de coagulación, la cascada de coagulación se activen, entonces a veces no se activan porque ya el sangrado se sangración mucho no hay. Entonces a veces no solamente se transfunde sangre, sino sangre y otros componentes de la sangre, ¿no? Ahora ya no se transfunde sangre total. Es otro concepto que ustedes llevarse. Ya sangre total, de repente, todavía en provincia, de repente, en un sitio alejados, toda la sangre, sino ahora la fraccionan la sangre, ¿no? Tú de una unidad de sangre, de medio litro de sangre, tú sacas paquete globular, glóbulos rojos, sacas el plasma fresco, ¿no? Sacas plaquetas y sacas crioprecipitados, ese factor de coagulación. Todo eso puedes sacar de una sola unidad. Entonces, ya no pasas de la sangre total. Usa lo que necesitas. ¿Ok? En relación a la tocólisis, solo se debe utilizar tocólisis cuando hay amenaza. Pero no como para prevenir, no, para yo prevenir el sangrado, para que no tenga contracciones, le voy a dar tocólisis. Eso no está, o sea, eso no debe hacerse. Solo se da tocólisis cuando
yo quiero eliminar que haya contracción uterina porque eso obviamente me va a aumentar el sangrado. ¿Ya? Además busco que se prolongue el embarazo, ¿no? Que no arranque el trabajo. Pues si arranca, va a haber un sangrado masivo y ya ni modo, va a tener que acabar el embarazo. Entonces, lo que le dije, no se ha demostrado que disminuye el número de episodios de sangrado, se usa astocólisis, ¿no? No se utilizan tocolíticos en pacientes que sangran activamente. Si hay sangrado activamente, no se debe usar tocolíticos de tipo simpático mimético porque va a aumentar el volumen de sangrado, ¿no? ¿Ok? Porque va a vasodilatación. Entonces, si voy yo a usar un tocolítico, mejor es usar el nifedipino, que es un inhibidor de los canales de calcio, que es un buen tocolítico, ¿no? O usar el sulfato de magnesio. Bueno, eso es, tengan el concepto general porque es más manejo de especialista. Pero ustedes saben, o sea, en el principio general lo que deben ustedes saber es que los tocolíticos en sangrado masivo no deben usarse de tipo simpáticos miméticos. ¿Ok? Y que no debe usarse como profiláctico de contracciones tampoco. Ya. Está contraindicada con indometacina. Esto está, porque generalmente los sangrados mayores son el tercer trimestre. Y ya, la indometacina es un buen tocolítico, pero que no se puede usar a partir de las 32 semanas del embarazo. Antes de 32 se puede usar, después de 32 no se debe usar, porque puede provocar el cierre del ductus arterioso. El cierre prematuro del ductus arterioso. ¿Ok? Entonces está contraindicado. Pero es un buen tocolítico. O sea, si tiene una amenaza, una paciente que tiene 26 semanas, sí les puede dar indometacina. Es un buen tocolítico. ¿Ok? Pero hay otras alternativas a usar esta, ¿no? Obviamente. El sulfato de magnesio, como ya les he mencionado, ¿no? Eh, se utiliza no solamente como tocolítico, sino como neuroprotección en que pacientes que tienen gestación pretérmino, neuroprotección fetal. O sea, son pacientes como va a ser prematuros, los que están en 24 a 32 semanas, esos bebés van a ser muy prematuros, estos bebés pueden convulsionar. Entonces, para protegerlos de la convulsión, la tocólisis que se da a la madre va a beneficiar al feto. ¿Ya? Esa es la neuroprotección. En preeclampsia se da neuroprotección materna para que no convulsione y también fetal, si es que el bebé va a nacer. A veces el paciente no tiene preeclampsia, por decirle, ¿no? O tiene otra patología que obliga al que el bebé nazca prematuramente, le damos sulfato de magnesio 24 horas como neuroprotección fetal. ¿Ok? La culminación de la gestación en caso de emergencia no debe ser retrasada por la administración de sulfato de magnesio. O sea, si la paciente tengo que terminar el embarazo porque el sangrado es importante, olvídate de la neuroprotección, porque la neuroprotección demora 24 horas. No puede. Igual que la maduración pulmonar fetal. La maduración pulmonar fetal demora 48 horas. Bueno, le intento, pero si es que el sangrado no para, tengo que acabar el embarazo. Ya le dije, corticoides se utilizan entre 24 y 34 semanas. Se utiliza corticoides para inducir la maduración pulmonar fetal. Ya después de las 34 ya no se debe usar, ya no tiene efectos sobre, aunque serían unos últimos estudios que sí sería bueno que utilizarlo, ¿no? Como de rescate, le dicen el término, o sea, y el razonamiento es el siguiente, ¿no? Si el bebé, o sea, que hay bebés que 36 semanas pueden tener algún índice respiratorio, pues es el 1%. Y esos bebés dicen que se pueden beneficiar de usar corticoides. Debemos decir que, ¿por qué se utiliza de 24 a 24 los corticoides? A las 24 semanas porque ya, no antes, porque antes no tiene un efecto, no vas a producir tu surfactante, porque no hay los linfocitos. Entonces, maduró suficientemente para hacerlo. Entonces, usas de 24 para adelante, porque ya va a aparecer el surfactante y ya puede ser sintetizado, ¿no? Pero a las 28 semanas, la síntesis normal de surfactante
se inicia a las 28 semanas, ¿no? Y el otro punto crítico es a las 35 semanas. ¿Qué pasa? A las 28, el surfactante aparece surfactante, pero la calidad del surfactante no mejora a partir de las 35 semanas porque madura otra vía enzimática que hace que ello suceda. Entonces, la primera vía enzimática madura a las 28 semanas y aparece el surfactante. Pero a las 35 ya mejora la calidad del surfactante. Por eso ya a las 35 no debes poner corticoides. Ahora, ¿el corticoide qué te induce? ¿Qué es surfactante? ¿De las 35 a 28? No, de las 28. ¿Ok? Por eso la maduración solamente es entre 24 y 34 semanas. ¿Ok? Y demora 48 horas. Solo se utilizan dos corticoides. Dos corticoides. Que son la dexametasona y la betametasona. Que son corticoides fluorados. Porque tienen un flúor en su fórmula. Y ese flúor hace que el corticoide no sea degradado en la placenta. Por eso son los únicos que se utilizan. O sea, si una paciente venía utilizando por una enfermedad del tejido conectivo o autoinmune, venía usando prednisona, llegado el momento de extraer al bebé prematuramente, hay que darle dexametasona o betametasona, que son los que se utilizan, ¿no? La dexametasona se utiliza 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. La betametasona 12 miligramos cada 24 por 2 dosis. La diferencia entre betametasona y dexametasona son dos. Uno, la betametasona tiene ligeramente mejor que la dexametasona, muy poco, ¿ya? Y la otra cosa es que no afecta a la presión arterial. Entonces sería mejor en preeclampsia, pero en realidad nosotros en el hospital usamos dexametasona en el Seguro Social y va muy bien, ¿ok? La otra diferencia y otra más es el precio, ¿no? La dexametasona es mucho más barata que la de betametasona. Ya, indicación necesaria de urgencia, una frecuencia cardíaca anormal que no responde a medidas de reanimación, hemorragia materna refractaria con riesgo vital, sangrado vaginal significativo después de 34 semanas de gestación. ¿Ya para qué? Después de 34 semanas de gestación, sangrado importante, terminar el embarazo. Ya todo bebé que está por encima de 34 semanas, sus posibilidades son inmensas de seguir adelante. ¿Ok? Ya, dependiendo de los hospitales, los bebés de 32 para adelante ya tienen buenas probabilidades, no tienen problemas de membranas de hialina y problemas de sistema respiratorio. En el hospital Almenara, que yo trabajo, por ejemplo, los bebés de más de 1.500 gramos salen adelante el 95% sin problemas. ¿Ya? Pero eso varía de hospital a hospital. ¿Okay? La vía de parto, bueno, la vía de parto, cuando la placenta se encuentra a mayor de 20 milímetros de distancia, o sea, es una placenta más, las mujeres pueden ofrecer un trabajo de parto, tener un trabajo de parto y no tener ningún problema, ¿no? Incluso las placentas previas marginales, o sea, las que están bajas, podrían someterse a trabajo de parto y ver la evolución, si hay sangrado o no hay sangrado, y si hay sangrado, terminan en cesárea, y si no hay sangrado, terminan en parto vaginal, ¿no? Las que ocurren en el OSI, evidentemente, tienen que terminar por cesárea, no queda otra, ¿no? Terminan por cesárea. Ahorita es teórico, pero a veces la paciente es marginal, sabemos que el OSI está libre, está a 10 milímetros, y dice, oye, y viene la discusión, pero la paciente sabe, entonces la paciente como ahora toda decisión tiene que ser informada, a veces la paciente dice, no doctor, yo quiero que me opere, no, y si y entonces ahí viene el problema, entonces tienes que tú te ves obligado a programarla. En cambio, al resto también se da, señora, tenemos que programar las pacientes previas, no, doctor, pero no, imposible, ¿no? O si es marginal, dices, sí, pues puedes sangrar y dices, no, yo quiero parto vaginal. A veces la paciente viene de una cesárea previa, y cuando la cesárea previa ha sido mala experiencia, la paciente odia que la operen otra vez y busca el parto vaginal, que es posible. Bueno, hasta aquí lo que fue la placenta previa. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre el DPP. ¿Ya? La definición es desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. Ojo, normoinserta. ¿Ya? Ese es el DPP. O sea, cuando la placenta previa sangra, hay una placenta previa,
La placenta previa no es que está desprendiendo. ¿Ok? Entonces, los diagnósticos de placenta previa y DPP son excluyentes por la definición. Desprendimientos de la placenta normoinserta, y la normoinserta es fúndico posterior. ¿Ok? Si la placenta está baja, esa no se va a desprender. La que se desprende es la normoinserta. 1 en 300 nacimientos, ¿no? O sea, es menos frecuente. Entre 0,4 a 0,64 de todos los partos ocurridos en la maternidad del Instituto Nacional Materno Perinatal entre el 2007 y el 2008 se presenta la placenta previa. La mortalidad materna es menor al 1%, pero la mortalidad perinatal está entre 30 y 35%. ¿Ya? Pero esta mortalidad perinatal está asociada no porque el sangrado afecta al bebé hemodinámicamente, sino a prematuridad. ¿Ok? Estos son los factores de riesgo. ¿Ya? Factores de riesgo. Desgarro o sea, desprendimiento previo. Acá la traducción que han hecho en el Williams de 2019 ha puesto desgarro previo, o sea, desprendimiento previo. No, miren el riesgo relativo. 10 a 180 veces más riesgo de hacer un nuevo DPP. ¿No? Mayor edad y paridad, preeclampsia, hipertensión crónica. Esta asociación con preeclampsia y hipertensión es bien marcada también. ¿Ya? Ruptura prematura de las membranas, gestación multifetal múltiple, bajo peso al nacer, hidramios o polidramios. En relación a hidramios o polidramios, lo que sucede es que el útero está sobredistendido. Y el problema es que a veces se rompen las membranas y la descompresión brusca de la placenta, la descompresión provoca el desprendimiento. La descompresión brusca de la placenta, no, la descompresión brusca del útero provoca el desprendimiento placentario. Ya está asociada a tabaquismo, está asociada a arteria umbilical única, ¿no? Consumo de cocaína y a la presencia de leiomiomas o miomas uterinos, ¿no? Esos son los factores de riesgo. Los factores precipitantes que te pueden precipitar un DPP no habiendo un factor de riesgo son los traumatismos, ¿no? ¿Pero qué traumatismo? El traumatismo directo al abdomen, al útero, ¿ya? Y la disminución brusca del volumen uterino, por ejemplo, en la ruptura de membrana asociada a polidramios. ¡Pum! Se comprime el útero y se puede prender la placenta. ¿Ok? Por eso, también cuando hay el parto gemelar, parto vaginal del gemelo, sale el primer gemelo, ¿no? No es prudente romper las membranas, o sea, mantener la otra bolsa y esperar que el bebé se acomode y todo eso, porque si se comprime totalmente el útero, podría desprenderse placenta, y si el embarazo es monocorial, es una sola placenta, entonces se va a perjudicar el segundo feto. El cuadro clínico, el sangrado vía vaginal oscuro, rojo vinoso. El 80% de los casos es al usual. Ya, alguien puede decir, no, doctor, pero también puede haber rojo ser pero no, el 80% lo usual es vinoso los clásicos. O sea, acá usted tiene que grabar los clásicos. Siempre hay excepciones a la regla. Hay dolor uterino, a diferencia de la placenta previa. Hay dolor uterino, generalmente un dolor, ¿no? Y hay acompañado de hipertonía. El útero se pone tetánico, duro, no se relaja. Y a veces te viene a la emergencia y te dice, doctor, doctor, porque mi barriga se ha puesto dura y la siento dura. No se relaja, la siento dura. Y efectivamente tú lo tocas y está dura. Y me duele. Ahí tienes que pensar el DPP. Entonces, pero la hipertonía es lo usual. Y en 20% no, o sea, puede estar, tener hipertonía y estar acompañada de taquisistolia. O sea, que aparte de la hipertonía, se contrae el útero, pero taquisistolia. Taquisistolia, normalmente las contracciones normales del útero en un parto, en un trabajo de parto, son 3 a 5 contracciones en 10 minutos.
Ojo con eso tienes que saberlo pero de memoria. 3 a 5 contracciones son las contracciones normales de un trabajo de parto. Cuando son más de 5, ya hablamos de taquisistolia. ¿Ok? Eso tiene su razón, pero es motivo de otra clase. Ahí también puede haber hemorragia oculta, no haber sangrado, y la hemorragia ser oculta. Eso también se llama DPP oculto, que es del 20%. O sea, se forma un hematoma retroplacentario y no sangra. No bota la sangre hacia afuera, se queda adentro. Es el DPP oculto, hemorragia oculta, 20%. Puede llevar al coagulopatía de consumo, al CID, ¿no? Que es una complicación grave, pero infrecuente. Lleva compromiso hemodinámico, ¿no? Tremendo, a sufrimiento fetal. Esto sí mata al bebé. ¿Ya? Entonces puede hacer la muerte fetal. Entonces, en general, cuando la paciente se desprende menos o hasta el 50%, no pasa nada. El bebé nace normal. Cuando ya se desprende más del 50%, pero menos del 60%, entre 50 y 60, ya el bebé puede ser afectado. Si se desprende más del 60, muere el bebé. ¿Okay? Acá está del néter. Miren, el DPP oculto. Acá está la placenta y miren cómo se ha formado un hematoma y no sale sangre. ¿Ok? No sale sangre. ¿Ya? Eso se llama el DPP oculto. Diagnóstico es clínico. Ojo, el diagnóstico de la placenta previa del DPP es clínico. No necesitas ningún examen auxiliar, ni otra prueba, ecografía. Puedes hacerla. Y puedes confirmar que, por ejemplo, hay un DPP oculto porque vas a ver el hematoma retroplacentario. Pero el diagnóstico es clínico. Clínico. A diferencia de la placenta previa, que necesita la ayuda de la ecografía. ¿Ya? En algunos casos, ecográfico. ¿Por qué? Porque en algunos casos se sale de la norma, pues. O sea, siempre hay una excepción y en algunos casos encuentras el DPP oculto, que te digo. ¿No? O a veces es insidioso porque el hematoma es pequeño y como que hay contracciones y es insidioso el asunto, ¿no? Entonces lo confirmas con la ecografía. Pero eso es lo raro. Lo usual es el diagnóstico de la placenta previa es clínico. Ya, entonces, caso de instalación insidiosa, dolor abdominal leve, contracciones uterinas, que no va a pensar en inicio de trabajo de parto, una amenaza de parto pretérmino. Cuando los síntomas aparecen antes de las 36 semanas, te engañan. En ocasiones la paciente acude a la asistencia médica refiriendo solo disminución de movimientos fetales, nada más. Y también hay lo que se llama, por si acaso a veces el DPP, y se pasa, porque hay un DPP crónico, que finalmente la paciente no llega a desprenderse, ¿no? Y es un DPP crónico, se fue en hematoma y no se llega a desprender la placenta. Ahí que se autolimita. ¿Okay? Eso es lo raro, se lo digo por cultura. Ustedes no van a ser especialistas, pero deben saber que hay una entidad que se llama de desprendimiento prematuro crónico, DPP crónico. No llega a desprenderse y el hematoma se limita y ahí queda. Y a veces el primer signo de desprendimiento también se produce por un compromiso fetal, trastorno de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Entonces la paciente llega, no tiene sangrado, y te diga porque dice, doctor, mi bebé se mueve menos, no siento que se mueve. Entonces le haces un monitoreo y el monitoreo ves que la paciente tiene algún trastorno de la frecuencia cardíaca, ¿no? Una tendencia a la bradicardia, puede tener una línea, una variabilidad silente, y tú sospechas que algo está pasando, ¿no? Agudas el diagnóstico a veces, y a veces es que se opera por riesgo de pérdida de densidad fetal, es la causa de la cesárea. Riesgo de pérdida de densidad fetal, y operas al bebé. Y cuando sacas la placenta, te encuentras con el hematoma. ¿Ya?
La clasificación clínica de EPP es 1, 2 y 3. ¿Ya? 1, hemorragia escaso ausente, la mortalidad perinatal no está aumentada. En 2, meteorragia anteparto y oscura, alteración de la contractura uterina, feto vivo, no muere. Sufrimiento de más fetal agudo en más del 90% de los casos. Y la mortalidad perinatal está aumentada. Pero cuando es 3, es cuando un grado 2 más muerte fetal ya es una placenta grado 3, un DPP grado 3. ¿Ya? Ahora, el grado 3 se subdivide con CID y sin CID. Y los casos de muerte materna se ven en este grupo de grado 3. El DPP grado 3, ahí es donde se ven las muertes maternas, ¿no? Si la paciente va a la cooperativa de consumo, entonces sí es un evento catastrófico, porque ¿qué sucede? Uno diagnostica y a veces el feto está muerto, ¿no? Entonces, cuando está fuerte, no está muerto. ¿Por dónde deben hacer? ¿Parto normal o parto cesárea? Y ahí viene la pregunta, ¿no? Y generalmente lo tenemos ya no se llama cesárea. Cuando sacas un bebé muerto del útero, tú lo que haces es una histerotomía. Cesárea es el procedimiento quirúrgico que facilita el nacimiento por la vía abdominal. Nacimiento es a la vida, ¿no? Entonces, ahí se llama cesárea. Cuando tú ya cortas un útero para sacar un feto muerto, lo que estás haciendo es una histerotomía. ¿Ok? Entonces, a veces, ¿qué sucede? Que el feto muerto lo sacas por una histerotomía, por el temor de la coagulopatía de consumo. ¿Por qué? Porque se produce el DPP, se produce un hematoma y se comienzan a consumir los factores de coagulación. Ese es un riesgo que te puede llevar a la coagulopatía de consumo y a una catástrofe. Entonces, para evitar eso, mejor termina el embarazo. Le puedo dar chance vaginal a que estuviese en trabajo de parto, pues, ya con dilatación avanzada, de repente, sí. Otra cosa que puede pasar es que el útero se infiltra de sangre. Ese famoso útero de Cuvalier, ¿no? Y que a veces el útero de Cuvalier que provoca que el útero no se contraiga, pues, o sea, ya nace por parto vaginal, todo, el útero se infiltró de sangre y después viene la atonía uterina. Y finalmente tienes que intervenirla por atonía uterina. ¿Ok? Bueno, en el manejo, feto vivo y alta sospecha de desvío fetal en gestaciones a término, combinación del embarazo por la vía más rápida posible, por la vía más expeditiva, ¿no? Y acá vienen las gestaciones pretérmino y sospecha de EPP, ¿no? Pero sin compromiso de la salud fetal ni el estado hemodinámico de la madre, ¿no? Como casos de amenaza de parto pretérmino con sangrado vaginal escaso, ¿no? Se podría tener una conducta expectante con estricto monitoreo de las funciones vitales de la madre y monitoreo electrónico fetal. Y ante alteraciones de la misma, la conducta más adecuada será la cesárea de emergencia, independientemente de la gestacional. Cuando el cuadro es insidioso, oye, pero no es mía, hay sangrado, y entonces uno podría decir, no, de repente se va a autolimitar, de repente va a ir al DPP crónico, ¿no? Y no pasa nada. Pero para hacer eso tienes que tener todas las herramientas, tienes que poner en monitoreo de funciones vitales, monitoreo fetal, para dar esa opción. O la opción de lo voy a madurar y voy a ver cómo va, ¿no? Pero esos son los pocos casos. Lo usual, lo frecuente es que desprendida la placenta avance el desprendimiento hacia la muerte fetal. ¿Ya? En los casos severos con feto muerto, DPP superior al 50% y asociado a CID 30%, parto vaginal a brevedad, de ser posible, en caso contrario se procede a cesárea. Generalmente todos terminan en cesárea. Estabilización médica, o sea, dándole cristaloides a la madre, necesidad de transfusión y hemoderivados, ¿no? O sea, estas complicaciones de la asociación a la coagulopatía de consumo es tremenda, entonces hay que evitarla. ¿Ya? Producida la expulsión del feto y la placenta, el útero debe contraerse para calmar el sangrado. En los casos más severos de EPP, generalmente con sangrado oculto, el miometrio puede ser totalmente infiltrado por sangre. Ese es el útero de Cuvalier, ¿no? Lo cual dificulta la capacidad contráctil, ¿no? Y además, en estos casos, suelen cruzar con trastornos de coagulación que agravan la hemorragia posparto y pueden obligar a la realización de una esterectomía de emergencia con conservación de ovarios. O sea, si saco el útero, debo conservar los ovarios. Esa es una cosa mandatoria. Se saca el útero, pero se conservan los ovarios. Entonces,
Un terror es que la paciente haga coagulopatía de consumo y el otro es que haga un útero Cuvalier, que te obligue finalmente a sacar el útero, porque su útero no se contrae, ¿no? Ahora hay técnicas que se pueden hacer para que el útero deje de sangrar, quirúrgicas, ¿no? De corrugamiento del útero y esperar de que el útero se contraiga finalmente, ¿no? Pues este es el útero Cuvalier, ¿no? Es un infiltrado de sangre, se ve como atigrado, ¿no? Entonces, a veces, esos úteros no se contraen. Entonces, a veces, antiguamente, o sea, no se contrae, oye, ponle esto, ponle el otro, no, no se contrae, no se contrae. Está una bolsa el útero. Hace una bolsa de tela, parece. Entonces, ¿qué se hace? Ya hay que hacer esterectomía y sacas el útero. Pero ahora hay una técnica, pues, de corrugamiento del útero, que es la sutura de Lynch, o las variantes como la de Hyman, que te corrugan el útero y son bien efectivas. ¿Ya? Bien, eso fue el DPP. Ahora, en cuanto a la basa previa, tenemos dos tipos de basa previa. La basa previa tipo 1, que es la inserción medicamentosa del cordón. O sea, el cordón se inserta en un borde de la placenta. Y justo la placenta está baja, entonces los vasos del cordón en la inserción, ¿no? Están, o sea, están en o dan hacia el óseo. ¿Ok? Entonces fácilmente pueden ser sometidos a trauma y provocar sangrado. ¿Ok? La otra variedad es el tipo 2 debido a cotiledones aberrantes. O sea, está la placenta y hay un cotiledón aberrante separado de la placenta y lo une los vasos. Pero estos vasos ya no tienen la gelatina de Wharton del cordón, no tiene gelatina. Están al aire. Esto es mucho más fácilmente, se rompe esto, y aquí sí, estos vasos son de la placenta y afectan directamente al feto. Está acompañada de alta mortalidad fetal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuándo pasa eso? Entonces, hay factores de riesgo que ahorita vamos a ver, ¿ya? Es una condición de alto riesgo obstétrico, en lo cual los vasos del cordón umbilical o placentarios cruzan el segmento uterino por debajo de la presentación. En esta condición, vasos sin gelatina de Wharton o tejido placentario, lo que hace altamente vulnerables y susceptibles a la ruptura o las secciones en cualquier periodo del embarazo, principalmente en el momento del parto. Es frecuente la compresión de los vasos, especialmente en el tercer trimestre, lo que puede ocasionar asfixia y muerte fetal. O sea, estos vasos pueden ser comprimidos, sobre todo en la basa previa, por la misma presentación, y por la compresión puede provocar compromiso del fetal por hipoxia. Finalmente, que no es frecuente, 1.5 en 10.000 nacidos vivos. ¿Ya? 10% son embarazos múltiples. Incidencia de embarazos con técnicas de reproducción asistida, fertilización in vitro, ahí va asociado a esto. Diagnóstico durante el examen de rutina en el segundo trimestre, ¿no? En el segundo trimestre hay una ecografía que es importantísima, que es la ecografía morfológica, que se hace entre las 20 y 24 semanas, idealmente a las 22 semanas. En esa ecografía, ya va a estar bien definido dónde está la placenta, ¿ok? Entonces, estos vasos, si la paciente tiene factores de riesgo como que tú ves la placenta en la ecografía que es multilobulada, o la inserción es velamentosa, porque en la ecografía tú puedes ver eso, y ahora con la ayuda del Doppler mucho más fácil, ¿no? O la paciente es baja. En toda baja tienes que descartar, si es baja, no vaya a ser que sea inserción velamentosa, y eso lo vas a ver tú a las 22 semanas, en esa ecografía que todo el mundo se hace, ¿no? Pues claro, bueno, acá en nuestro medio, ¿no? Tal vez en las ciudades, pero en el campo no. O si tiene una fertilización in vitro, entonces en esas pacientes hay que utilizar el método que tenemos de la ecografía para diagnosticar si los vasos están por debajo, por delante. Y acá está una imagen, el doble color. Con el Doppler, entonces acá los vasos están por delante de la presentación. Si tú ves estos vasos, acá está el cuello, acá está el OSI.
Obviamente, esta es una basa previa, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta paciente va a ser de alto riesgo de sangrado. Miren acá, otra imagen ecográfica, como los vasos. Acá está la presentación y acá hay vasos. Esto es líquido. Y acá hay un vaso que está. Esta es de un cotiledón aberrante. O sea, la placenta está por un lado y hay un cotiledón que está extra placenta, unida por vasos. El resultado prenatal es bueno en 97 a 47% cuando se cuenta con el diagnóstico prenatal. O sea, si lo diagnosticas, va a terminar bien. El problema es que llega a término sin el diagnóstico. Imagínate. Arranca el trabajo de parto, las contracciones, se rompen los vasos y se muere el bebé. Entonces ahí sin diagnóstico, obviamente la mortalidad va a ser 97%. Hospitalización entre 30 y 32 semanas para vigilar la aparición de signos premonitorios de complicaciones. Previa inducción de la madurez prenatal, se induce la madurez, o sea, no se va a permitir que el bebé llegue a término. Complicación principal, rotura de vasos fetales, pues eso es peligrosísimo. Entonces, al bebé lo puedo hacer nacer como les he dicho, a las 35 semanas ya pueden nacer los bebés, el 99% de los bebés no va a tener problema. ¿Ok? En los hospitales como en el Minala, a las 32 semanas los bebés que pesan más de 1.500 gramos no van a tener problemas, entonces puedo terminar el embarazo con esa seguridad. Porque si se rompen los vasos, la hemorragia fetal va a ser masiva, va a llevar shock hipovolémico, asfixia y muerte perinatal. La mortalidad perinatal, por eso varía y está en función al diagnóstico, ¿no? Está en función al manejo de los prematuros en hospitales de alto nivel. Va a variar de 60% a 30% bajito, muy bajo. Complicaciones en el periodo postnatal, prematuridad extrema, displasia bronco-pulmonar, taquiña transitoria, síndrome de estrés respiratorio, y eso es por la prematuridad. Todo eso por la prematuridad. ¿Ok? Diagnóstico diferencial, siempre pensar de una presentación previa, simplemente, ¿no? La base previa de distinguirse de la presentación funicular, o sea, del procúbito de cordón. Hay una cosa que se llama procúbito de cordón, ¿no? Que es el cordón que está por delante de la presentación, no hay base previa. Solo que el cordón está por delante de la presentación. ¿Ya? Eso se llama procúbito de cordón, ¿no? Y en la que se pueden ver los vasos sanguíneos fetales, pero envueltos en la gelatina de Wharton. ¿Ok? Lo voy a repetir. En la base previa, en la incisión medicamentosa y en el cordón aberrante, el cordón, los vasos ya no están protegidos con la gelatina de Wharton. O sea, yo veo gelatina de Wharton, isográficamente, puede ser un procúbito de cordón, ¿no? ¿Ok? También hay, el término de procúbito de cordón es cordón por delante de la presentación, como membrana íntegra. Es procúbito de cordón. Procidencia de cordón es cordón por delante de la presentación, con membranas rotas. Eso se llama procidencia de cordón. ¿Ya? Hay un DPP, se pierde líquido haciendo ecografía y ves que el cordón está por delante del bebé. Esa es procidencia de cordón. Si está a un lado de la cabeza, hacia las sienes, no está por delante, se llama laterocidencia de cordón. Y si el cordón, fruto de la rotura de membrana, se ha salido a la vagina, eso se llama prolapso de cordón. Te los digo de esto porque esto de repente no lo pueden escuchar, ¿ya? Para que sepan la diferencia entre prolapso de cordón, membranas rotas y cordón en la vagina. Procidencia de cordón, membranas rotas con cordón por delante de presentación. Y laterocidencia de cordón a los lados de la cabeza fetal. Laterocidencia. Y procúbito, cordón por delante de la cabeza, pero con membrana íntegra. ¿Ok? Tratamiento, monitorización prenatal para detectar la compresión del cordón. Hay que hacer el monitoreo de cordón, cardiografía, o sea, NST, interesante, 2 veces por semana a partir de la semana 28 a 30. Y esos pacientes generalmente la internamos. ¿Ya? Es infrecuente, es muy infrecuente. Y hay que internarla, porque acá no hay la posibilidad de acceso fácil al hospital.
Hospitalización para ventilación continua consiste cada 6 a 8 horas alrededor de la semana 30-32. Mira, ya se recomienda ambulatorio entre 28 y 30, pero entre 30 y 32 ya hospitalización. Corticoides para acelerar la pulmonar fetal, cesárea electiva entre 34 y 37. Ya eso va a depender de cómo se presenta el caso, ¿no? Pero en general, un bebé, cualquier bebé que no me sangre y que me llegue a las 35, yo lo saco a cesárea gestacional. O maduración pulmonar fetal, todo eso, y estando en el hospital que estoy, ¿no? No va a haber ningún problema. Cesárea de urgencia, si hay rotura prematura de membranas, porque se va a comprimir el cordón, si hay sangrado vaginal continuo, el estado fetal no es tranquilizador, no es preocupante, o sea, hay dudas en cuanto al bienestar fetal del feto, mejor terminar el embarazo. Y por último, la rotura uterina. De verdad que esta es una maratón, ¿ah? La rotura uterina. Mire, es un fenómeno poco frecuente, ¿ya? Pero es más frecuente, acá lo puso al final, pero en realidad el orden de frecuencia de las hemorragias es primero, lo más frecuente es por placenta previa, después por DPP, después por rotura uterina, después por la vasa previa, la rotura del seno marginal y después la vasa previa. ¿Ya? La rotura uterina, fenómeno poco frecuente, 1% de gestantes con cesárea anterior, 0,06% de gestantes sin antecedentes cesárea, o sea, es rarísimo. Acá debo hacer una aclaración. Antes, o sea, la ruptura espontánea del músculo uterino sin cicatriz previa es rarísimo. El 1% es con cesárea anterior y es 6 por 10.000 en que están sin antecedente de cesárea, o sea que el útero se rompa. ¿Y eso en qué momento se rompe? Generalmente se va a romper en un trabajo de parto disfuncional, por insistir en el parto vaginal cuando ya no está indicado. Un factor asociado, por ejemplo, que es importante, es la anencefalia. Cuando no hay cráneo fetal, anencefalia, o la cránea, entonces el factor mecánico se pierde y la dilatación se demora, se retrasa. Entonces se fuerza con oxitocina, se da, y yo en mis 29 años que tengo en el hospital he visto una paciente que terminó con rotura uterina por insistir en el parto vaginal. ¿Ok? Entonces, pero generalmente lo que sucede es la ruptura de un útero virgen. ¿Ya? Entonces, dice ruptura ahora todo, pero en realidad, cuando se produce la ruptura con cesárea previa, lo que pasa es hay una dehiscencia de la cicatriz previa. Se abre la cicatriz previa, generalmente desde la cesárea, ¿no? Es más raro la miomectomía, porque generalmente las miomectomías todas van a cesárea. Dehiscencia de la cicatriz previa. Entonces, la dehiscencia puede ser total, o sea, se abre toda la cicatriz, incluyendo la serosa, y el bebé se sale fuera del útero. Al salirse el útero, se descomprime el útero, se desprende la placenta y el feto se muere. Y la dehiscencia, lo que es común, lo más frecuente, es la dehiscencia parcial. O sea, se abre todo el músculo, pero se queda la serosa. Y es clásico, muchas veces lo vemos, te sale una cesárea anterior una vez, 2 veces, 3 veces, y al exponer el útero, se ve el segmento, ¿no? Mejor dicho, se ve la cabeza fetal a través de la serosa, del peritoneo visceral del útero. Se ve el pelo. Y uy, mira, esa es la dehiscencia parcial. ¿Ya? Para que veas como cuánto aguanta. Y eso no es poco frecuente, pero ahí aguanta. ¿Ok? Mortalidad materna de 1 a 13%, dependiendo de dónde nos encontremos. Mortalidad fetal de 74 al 92%. Mira la alta mortalidad de la ruptura uterina. Porque si el útero se rompe y el feto se sale del útero, se descomprime el útero, se desprende la placenta y se muere. A veces sucede
El útero se rompe, pero no totalmente, o sea, solamente también he tenido la ocasión de operar a una paciente que, para suerte suya, el útero había ciencia total, la rotura total, pero, y se había salido el brazo del feto, en esa época no había celulares para tomar fotos. El brazo estaba fuera del útero, pero se aguantó, ahí quedó. Tuvo esa suerte. De repente pasaban, no sé, minutos más o horas más y terminaba de romperse. ¿Ok? Mortalidad materna en ruptura sin cesárea previa, 20 a 40%. O sea, cuando se rompe el útero sin cesárea previa, la cesárea previa hace que, como es en el segmento es una zona poco vascularizada. Por eso que ahí se hace la cesárea. Entonces, se puede abrir el útero y también lo he visto, pacientes que tú lo sometes a trabajo de parto cesárea anterior y nace parto por cesárea y el útero se abre. Entonces, antiguamente, hasta los 90, o principios de este siglo, había la famosa revisión del segmento. Después hacía el bebé y revisamos el segmento, metíamos una mano dentro del útero y la otra mano en el abdomen, y hasta el fondo. Y nos tocábamos los dedos, ¿no? Bajábamos tratando de tocarnos los dedos que no nos tocábamos. Cuando el segmento estaba abierto, tú sentías claros tus dedos. Uy, se abrió el segmento. ¿Y qué pasaba en esos casos? Se observaba. A veces, pero no sangra. No hay hematuria, porque una causa, a veces cuando se puede comprometer la vejiga, no hay hematuria, no hay taquicardia, hay que observar. O a veces, no, compadre, hay que entrar. Y en mis 20, casi 30 años, lo he visto eso en 4 oportunidades. ¿Ya? De las 4, solamente una han observado. Y las otras 3, no, hay que entrar. Y cuando entramos, ¿verdad? Oye, pero ¿para qué hemos entrado si no sangra nada? ¿No? Y cerramos. ¿Ok? Entonces, es diferente cuando la rotura es sin cesárea previa, donde se rompe el músculo uterino íntegro, intacto, y a veces no es en el segmento, pues es en el mismo músculo uterino del cuerpo. Entonces ahí la mortalidad es altísima. ¿Ok? Acá están los factores de riesgo, ¿no? Mira, no, serie de factores de riesgo, cirugía que involucra el miometrio. Mira, toda cirugía que involucra el miometrio, o sea, que llega al miometrio, por ejemplo, cesárea o histerotomía, ruptura uterina preparada previamente, las miomectomías, que llegan de los miomas submucosos que llegan hasta la cavidad uterina. ¿Ok? Después tenemos traumatismos del útero coincidental con el embarazo, ¿no? Problemas congénitos de deformaciones uterinas, ¿no? O tejidos defectuosos como el síndrome de Marfan. Ya, antes del parto, el mismo parto en sí, ese no se ve porque ya es raro, porque por fruto de un parto se rompa un útero, ¿no? Se llama parto obstruido, pues si tú insistes se va a producir la rotura, ¿no? Y durante el parto, pues la versión interna, o sea, cuando ya tampoco no se hace las versiones, el parto gemelar y tú metías la mano, el bebé estaba en podal, en transverso, cogías los bebés y le dabas la vuelta y los sacabas. Ya no se hace eso, ¿no? Y el mismo parto podálico te puede favorecer a eso, ¿no? Entonces, o anomalías del mismo feto que perjudiquen o lesionen al útero, ¿no? Entonces, todos estos factores, síndrome de placenta creta, neoplasia trofológica generacional, adenomiosis, la endometriosis interna. Entonces, todos los factores de riesgo pueden estar asociados a la ruptura uterina, ¿no? Pero lo más común, son raros, pero lo más común es la cesárea previa, la cicatriz previa, ¿no? Entonces, acá está nuevamente cirugía uterina previa, cesárea o miomectomía, parto vaginal traumático, ya hemos dicho, peritoneal uterina, un trabajo disfuncional, o la iatrogenia, hiperestimulación uterina, o sea, cuando usamos la oxitocina en manera desmedida, o prostaglandinas también, mal indicado, ¿no?
Ok. Más factores de riesgo. Y a lo que le decía, ¿no? La ruptura completa, la ruptura incompleta o disencia. Completa toda la pared, todo el grueso de la pared del útero y la disencia queda, se conserva el peritoneo visceral. ¿No? Si la ruptura es completa, bueno, viene el compromiso de bienestar fetal, ¿no? Se va a morir. Por si acaso les digo, muchos consideran que el signo más precoz de que un útero se va a romper en trabajo de parto de cesárea previa es el signo más precoz, no es el sangrado, no es el dolor, es alteración de la frecuencia cardíaca fetal. Pues el signo más frecuente de que el útero se va a romper. ¿Okay? Puede haber en la ruptura completa disminución evidente o sea, si la dinámica uterina se aguanta, la presentación asciende, en vez de bajar, asciende la cabeza. Hay un dolor abdominal agudo de gran intensidad punzante que se produce en el momento de la ruptura, aún en presencia de la agencia regional. ¿Eh? Y las partes fetales se papan fácilmente. ¿No? Puede haber hemorragia vaginal, compromiso importante hemodinámico materno, lesiones vesicales y ureterales, o puede hematuria. Si un paciente de trabajo de parto que de pronto presente hematuria, se sabe previa, se ha roto el útero. Si el bebé no se ha muerto algo porque es parte, o sea, es una parcial y ha comprometido la vejiga. ¿Ya? Excepcionalmente se puede asociar a trastorno de coagulación. ¿Cuáles son los signos de ruptura de inminencia uterina? Dolor localizado en el hipogastrio, el segmento inferior del útero, durante y después de la contracción. Y se acentúa con la palpación suave, duele. Elevación del anillo de retracción de Bandel. Se eleva por encima de su límite en el parto normal. El límite está entre una línea entre el ombligo y el pubis. A mitad, ahí está el anillo de Bandel. Miren, acá es un anillo de Bandel elevado. Acá está el pubis, acá está el ombligo. El anillo debe estar por acá. Y acá el anillo está acá. Se ha elevado. ¿Ok? Momento de las contracciones uterinas hay una hiperdinamia, pudiendo llegar a la tetania uterina, ¿no? Palpación de los ligamentos redondos, tensos, duros, dolorosos, al lado del útero. Ese es el signo de Frommel. Los ligamentos redondos se ponen tensos, duros, dolorosos. La paciente se muestra inquieta, taquicárdica, ansiosa. Ya, estos síntomas son los de inminencia de ruptura uterina. Si la ruptura sigue incompleta, entonces, de forma silenciosa, durante el trabajo de parto, se va a presentar dolor abdominal muy intenso a nivel de cicatriz, se diagnostica después del parto, la hemorragia o la revisión digital de la cicatriz, lo que le decía, o durante la cesárea, y está, en la cesárea vemos que se ha roto, ¿no? No pasa nada. O sea, licencia parcial. Y en el parto, después del parto puede ser licencia parcial total, puede ser, y sin embargo, la paciente no pasar nada, ¿no? Pero tiene que estar en observación. Consecuencias mínimas para la madre y el feto en incompleta, más frecuente en gestantes con antecedentes de cesárea previa. Ocurre en 0,2 a 0,8 de las gestantes en las que se intenta el parto por vía vaginal. Eso es bajísimo. Tanto es bajísimo que actualmente las guías ya se dejan hacer revisión uterina del segmento uterino después del parto de una cesárea previa. Antes a todas les hacemos la revisión del segmento. Y según la medicina de la evidencia, no se justifica hacerlo. ¿Ya? Y es verdad, lo hemos dejado de hacer ya hace, sin exagerarle, 20 años, o sí, 20 años, ¿no? Y no pasa nada. Antes le decíamos a todas, le hacemos una revisión. Y más creaba ansiedad, porque venía eso, el signo ese que te digo, tocas los dedos, ¿no? Y venía la duda, oye, ¿es parcial? ¿Es total? O sea, estás en esa duda. Y meto mano de dedo, no vas a infectar, o sea, el dedo de llevar, la mano está en la cavidad uterina, vas a llevarla al útero, a la cavidad pélvica que es estéril, o sea, y se optó por no hacerlo porque no pasaba nada, era innecesario.
Acá está el riesgo de ruptura uterina, es mucho más frecuente con la si la incisión es vertical, normalmente es cesárea segmentada transversa, baja, ¿no? Pero a veces hacemos incisiones verticales, por ejemplo, ¿no? O sea, no, ¿por qué hacemos verticales? Porque a veces, generalmente en los prematuros, el segmento no está formado. Y si la hacemos transversa, hay poco sitio para ampliar la sutura, la incisión. En cambio, si la hacemos vertical, hay más espacio para ampliarla, ¿no? Y a veces es difícil sacar al bebé. Entonces, tú la amplías cuando es vertical, ¿no? Pero cuando hay vertical baja, hay riesgo de que mayor, que pueda haber una licencia parcial, ¿no? En la incisión transversa baja, en la que hacemos normalmente, miren, también hay riesgo de la rotura incompleta, pero es baja, ¿no? Pero si a veces hacemos una incisión clásica en el cuerpo, o le hacemos una T, porque no podemos sacar al bebé por algún motivo, hay dificultad para sacar al bebé, sobre todo a veces en el feto transversa, ¿no? Entonces la ampliamos, le hacemos una T, la ampliamos hacia arriba. O sea, hemos tenido transversa y como se queda como una T invertida. Entonces eso te da más riesgo de rotura. Ya, tratamiento en general, una buena vía, Barnola 18, dar cristaloides. Si signos de hipovolemia, hay que colocar una Foley, control de diuresis horaria, oxígeno contención nasal, control de funciones vitales cada 10 minutos, poner el monitoreo, un monitor de funciones vitales, y te consulta UCI para el manejo del soporte hemodinámico, ¿no? Y obviamente a entrar a solucionar el problema. El tratamiento específico, ante diagnóstico de inminencia de ruptura uterina, terminar el parto vía cesárea lo más rápido posible. O sea, si hay inminencia de ruptura, hay que acabar el embarazo por cesárea. Cuando el diagnóstico de ruptura se realiza intraparto, ¿no? La parotomía inmediata, extracción del feto y placenta, revisión de cavidad abdominal, vejiga, recto. La rapidez en iniciar el tratamiento quirúrgico se relaciona con la disminución de la mortalidad materna. Tienes que, si tú diagnosticas que ha habido una ruptura uterina, tiene que ser, o sea, evitar de que la ruptura se amplíe para evitar que el feto se salga, porque si el feto se sale, se descomprime el útero, se desprende la placenta y se muere el bebé. Aparte de que la madre también puede, en caso de que no haya cesárea previa, es necesaria una ruptura espontánea, es algo importante. Se hace la reaparición quirúrgica, el procedimiento a seguir dependerá de la localización de la ruptura, el estado de la paciente y la necesidad de preservar el futuro obstétrico. Obviamente, si la mujer todavía no ha completado paridad, se deja el útero, ¿no? Si la mujer ha completado paridad, ya después se puede sacar el útero. Si no, se repara nada más. Por último, la ruptura del seno marginal, que son un grupo de venas dilatadas y lavos venosos en la periferia de la placenta, ¿no? Canal venoso que bordea el músculo, el círculo de periferia de la placenta y se fija en el lugar donde el corión y la decidua confluyen. Son como un lago venoso que se presenta ahí entre la placenta y el útero mismo, ¿no? Y que se puede romper. Durante el parto, el inicio del diagnóstico uterina, 60-70% es intraparto. No se ha diagnosticado y es una paciente que de pronto comienza a sangrar, ¿no? Y se trata de una ruptura del seno marginal, ¿no? Y también puede pasarse antes del parto. Pero su diagnóstico va a ser por exclusión, o sea, tenemos que excluir todo lo anterior. No, entonces esa es una ruptura del seno marginal. Durante el parto o al inicio de la dinámica uterina, 60-70%, como decíamos, se pierde 100 a 200 centímetros cúbicos de sangre materna roja, también es roja. Sería como un desprendimiento prematuro menor del borde placentario. Normalmente no condiciona su fetal ni materno. El útero se relaja bien entre las contracciones. En 1 o 2% de casos graves puede darse 1 o 2% de mortalidad perinatal, en casos graves. Nunca he visto morir un bebé por una hemorragia de un sangrado del seno marginal. No lo he visto.
Y el tratamiento que ayuda a disminuir el sangrado es, si hay dilatación, todo, romper las membranas. Amniorresis es la ruptura artificial de membranas, que también se dice RAM. ¿No? Romper las membranas, colocar la oxitocina porque eso apura mucho el parto. La ruptura sola de las membranas apura el parto. Y si la oxitocina, más todavía. Antes del parto, hemorragia indolora, hemorragia repetitiva, que sangra, le ha cerrado todo y sigue sangrando y tú hay de eso, pues hay su centro marginal. Hay que descartar que, o sea, puede ser que haya prenda previa, ¿no? El diagnóstico definitivo lo dará la presencia de un coágulo adherente a nivel del seno roto. ¿No? Miren, no lo he visto. Tratamiento de reposo y conducta expectante. Ahora sí, último, acá hay un cuadro. Ojo, este cuadro tienen que aprenderlo. Ya, la diferencia de lo más común entre DPP, placenta previa y ruptura uterina. Incidencia, miren la diferencia. Es mayor 0,5%, 0,3%, 0,006%. Inicio agudo del DPP, la placenta previa es insidioso, la ruptura uterina aguda también. En hemorragia interna y externa puede ser el DPP. En la placenta previa es externa. La ruptura uterina es interna. No la ves afuera, el sangrado. El sangrado es vinoso, el DPP, rojo rutilante en la placenta previa, rojo en la ruptura uterina. Rojo rutilante en la placenta previa, rojo en la ruptura uterina. ¿Ya? Esto es lo que estoy diciendo, hay excepciones, pero esto es lo usual, lo corriente. Hipertensión arterial, la DPP va asociada con presión alta. O sea, es un factor. Pacientes con preeclampsia que se desprende de la placenta. En cambio, no tiene nada que ver con la placenta previa y nada que ver con la ruptura uterina. Presencia de shock frecuente en el DPP. En la placenta previa es ocasional. O sea, que una paciente se comprometa hemodinamicamente tiene que ser un sangrado muy masivo, ¿no? En la ruptura uterina también es frecuente. Dolor, DPP sí, placenta previa no, ruptura uterina. El dolor es previo a la ruptura, como que calma, que te baja cuando ya se rompió, ¿no? Previo a la ruptura ya te dice que hay dolor, o identifica después, pero ya te está advirtiendo. El útero es hipertónico en el DPP, el tono es normal en la placenta previa. En la ruptura uterina no se delimita el útero, pierde forma, está roto, pierde forma. Para pasar en partes fetales es difícil en el DPP porque el útero es hipertónico. En la placenta previa, normal como cualquier embarazo. La ruptura uterina es fácil porque el bebé está fuera del útero. Ya solamente se toca a flor de piel, como se dice. La cicatriz uterina previa, ¿no? No está asociada al DPP, sí a placenta previa, y frecuentísimo a la ruptura uterina. La megacuterina, el DPP sí puede venir a megacuterina y la que es historia, como les he dicho. En la placenta previa generalmente no hay megacuterina. Usual, a veces va acompañada de vendas de parto pretérmino. La ruptura uterina, la dinámica uterina es previa. Pues si la ruptura, cesa las contracciones. El sufrimiento fetal agudo está presente en el DPP, ¿no? Frecuente. O sea, siempre, o sea, más del 50% es comprometido, más del 60% se muere. Placenta previa, no. En la ruptura uterina está asociada a muerte. Se rompe el útero, en vez de se sale, se muere. Conclusiones. La hemorragia es una de las cosas más frecuentes y potencialmente más graves en la consulta de urgencias durante la gestación. Primera causa directa de muerte materna en el Perú. En la segunda mitad del embarazo, las tres entidades que abarcan el mayor porcentaje de hemorragias es la placenta previa, el DPP y la ruptura uterina. Los diagnósticos de placenta previa y DPP son clínicamente excluyentes. La relación entre la placenta previa y el crecimiento placentario es directamente proporcional al número de cesáreas previas. La hipertensión materna se asocia con un riesgo mayor de DPP. La ruptura uterina es un fenómeno poco frecuente. En la base previa el resultado prenatal es bueno cuando el diagnóstico es prenatal, aunque falta el es. Y la base previa normalmente no condiciona sufrimiento fetal ni materno. ¿Ok? Y la última era esa, ¿no?
Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Muchachos, Sí, doctor. ¿alguna pregunta? Esta clase está, pero Por mi parte, no, doctor. ya, nadie quiere preguntar. Yo ya mismo subo la presentación, ¿ya? Creo que entra un virus a mi... Bien, no hay preguntas. Ya. Vamos a tomar lista. ¿Alguien habló? ¿Escuché una vocecita por ahí? Me pareció. Vamos a tomar lista, ¿ya? Abanto está con licencia, ¿no? Sí, doctor, reconocí su problema que ahorita está teniendo. Ya, qué pena. Doctor, disculpa. Sí, me habló. Quería retirarme. Barrial, doctor. Lo que pasa es que ¿Cómo te tengo un llamas? percance. Barrial Guamán Reinaldo. Ya, presente, ya, está bien, ok. Gracias. Ya, Aburto, Claudia, Presente, doctor. Presente. Aguirre Kaori, Presente, doctor. Aguirre Harumi. Buenas tardes, presente, doctor. ¿Qué tal, hija? ¿Qué tal? Aliaga Yair, Presente, doctor. Alba Carlos. Buenas tardes, doctor. Presente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ángel Donis Karen. Sí, doctor, presente. Ok. Ango Toribio. Presente, doctor. Polinario Diana. Presente, doctor. Quije Luis Ángel. Presente, doctor. Arias Ciro. Arias. ¿Ha entrado o no ha entrado Arias? Arisa Romero. Presente, doctor. Buenas tardes. Barrial ya me dijo. Barrios Geraldín. Presente, doctor. Bellido Max. Benítez Mayori. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, hija. Unillo Natalie. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, hija. Cabanillas Charo. Buenas tardes, doctor, presente. ¿Cómo estás, hija? Cabrera José. Buenas tardes, doctor. Presente. ¿Cómo estás? Cayañaupa Ingrid. Buenas tardes, doctor. Presente. ¿Cómo estás, hija? Cárdenas José Luis. Doctor, buenas tardes, presente. ¿Cómo estás, hijo? Cabero Carla. Cabero. Carla. Casani Jansen. Casani Jansen. Presente, doctor. Bien. Serna Jan. Buenas tardes, doctor, presente. ¿Cómo estás? Chávez Yuseli. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Disculpe, doctor, me había Sí. llamado y sí, el audio es medio, se retarda un poquito. Soy ¿Cómo, Cabero. cómo? El audio a veces se retarda un poquito en encenderse. Ah, ya. Sí. Chipana Jesús. Doctor, presente. Buenas tardes. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Choque Caroline. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, hija?
Cortés, Brigitte. Presente, doctor. Cortés. Ya, ¿qué tal? Presente, doctor. Cotrina Anthony. Cotrina. Cruz del Castillo, Sandy. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, hija? Cubas, Juan Aníbal. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hijo? Curagua Lee. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Cusihuamán, Jania. Presente, doctor. Presente. ¿Qué tal? Dávila, Talía. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. De la Torre, Luyel. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Espinosa, Ardiles, Claudia. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Falcón, Renato. Presente, doctor. Ok. Fernández, Brian. Presente, doctor. Fiestas, Cris. Buenas tardes, doctor presente. ¿Cómo estás? ¿Se me escucha? Ya, ¿quién me ha llamado? ¿Quién me contestó? ¿Alguien no llamé? Bueno, muchachos, estudien, por favor. Hoy día creo que les han dado una reprimenda el doctor Gamboa, ¿no? Así que pónganse a estudiarla. Mañana mi grupo para la dinámica activa virtual sobre placenta DPP y placenta previa, ¿no? Temprano, por favor. Bueno, fue un placer. Provecho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.